y nos adentramos en el universo y más allá, la escala de los impactos aumenta de manera inconcebible. Las galaxias chocan entre sí. Los agujeros negros se fusionan en un espectáculo de fuegos artificiales. Y nuestra galaxia se dirige a una colisión con su vecina más cercana, Andrómeda. Los astrónomos creen que estas interacciones violentas estimularon la evolución del universo. No se trata solo de un estudio gradual de la evolución, lo que produce los acontecimientos que presenciamos y que le da forma a la naturaleza del universo en el que vivimos, sino también de los impactos ocasionales entre dos galaxias, entre dos agujeros negros, entre dos estrellas. Para que algo funcione bien en nuestro universo, algo funcionó mal antes. ¿Qué sabemos de estos impactos violentos y qué significan para nosotros aquí en la Tierra? La tecnología nos permite ser testigos de la destrucción más allá de lo imaginable y aprender cómo influyen estos impactos en el universo. Cada tipo de impacto galáctico expandió nuestro entendimiento y cambió nuestras expectativas del funcionamiento del universo. El impacto más grande imaginable ocurre entre los objetos más grandes del universo, las galaxias. Un impacto intergaláctico presenta imágenes de destrucción sin precedentes, choques entre estrellas, planetas hechos trizas y la aniquilación de todo tipo de vida. ¿Pero es esto lo que sucede cuando chocan las galaxias? Para comenzar a entender qué significa un choque galáctico, debemos comprender la composición y el tamaño de una galaxia. Es una mezcla de gas, polvo, planetas y estrellas. Muchas estrellas. Una galaxia es una ciudad de estrellas. Son cientos de miles de millones de estrellas que permanecen juntas durante miles de millones de años gracias a fuerzas gravitatorias mutuas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene entre 100 y 200 miles de millones de estrellas y unos 100.000 años luz de distancia entre ambos lados de su disco. Es decir, que podríamos cruzar la Vía Láctea si viajáramos 100.000 años luz. Muy simple, ¿verdad? Quizá deberíamos comenzar por medir cuánto es un año luz. Un año luz es simplemente la distancia que la luz recorre en un año. La luz viaja a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y si se multiplica eso por la cantidad de segundos que hay en un año, da como resultado unos 10 billones de kilómetros. En la astronomía, las distancias son tan grandes que para medir las distancias interestelares tenemos que usar los años luz. Otra forma de ver esto es comprender que a un rayo de luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, le tomaría 100.000 años ir de un extremo de la galaxia a otro. Durante sus 4.5 miles de millones de años de vida, el Sol orbitó el centro de la Vía Láctea solo 20 veces. A pesar de estas grandes distancias, los objetos dentro de nuestro universo impactan unos con otros todo el tiempo, desde los comienzos del universo. Las galaxias dentro del universo comenzaron a formarse cientos de millones de años después del Big Bang, a medida que los cúmulos de estrellas y gas interestelar se unían debido a la gravedad. Estas primeras galaxias eran pequeñas, de 1/10 del tamaño de la Vía Láctea. Las primeras galaxias que se formaron en el universo eran pequeñas, enanas. Y con el paso del tiempo, estos pequeños vecindarios se combinaron para crear galaxias cada vez más grandes, como resultado de la fusión y anexión. Para explicarlo de alguna manera, estas galaxias enanas se encontraron en un atascamiento del tránsito en el primer universo. En el pasado, las interacciones eran mucho más comunes que en la actualidad. Las galaxias estaban más cerca unas de otras. Cuando las pequeñas galaxias colisionan entre sí, se combinan para formar galaxias más grandes de formas definidas. La Vía Láctea, el hogar de nuestro sistema solar, es una galaxia en espiral. También hay galaxias elípticas y galaxias lenticulares, que tienen características de las dos. Los astrónomos le deben esta clasificación de las galaxias a Edwin Hubble, en cuyo honor se nombró uno de los observatorios más grandes de la NASA, el Telescopio Espacial Hubble. Creo que Hubble tuvo una tarea divertida. No existía un sistema de clasificación definitivo, así que diseñó uno. Hubble emprendió la astronómica tarea de clasificar galaxias.
Uno intenta abarcar el 90% de los objetos que hay que clasificar y no se preocupa por los que son extraños o muy distintos. ¿Qué hay del otro 10%? Todo lo demás entró en la categoría de irregular. El resto son como oleadas de colas de escombros. Algunas galaxias parecen trenes descarrilados. Durante años así se consideraron a estas formaciones peculiares. Pero la pregunta seguía vigente. ¿Qué les dio forma a estas extrañas galaxias? ¿Tuvo esto que ver con los impactos cósmicos? En ese momento, no era un tema muy trascendente. Recién se comenzaba a comprender las galaxias elípticas y las espiraladas. Sin embargo, aunque a Hubble le interesaba clasificar la mayor cantidad de galaxias, consideraba que las que clasificaba como irregulares necesitaban más atención. Unas décadas más tarde, cuando terminó gran parte de su trabajo, se empezaron a estudiar y a cuestionar las galaxias irregulares y peculiares. Los científicos se preguntaron qué hizo que las galaxias irregulares se vieran así. Una teoría sostenía que eran muestras de intervalos violentos y caos. Hubo un debate, hace unos 30 o 40 años, acerca de si las galaxias se chocaban entre sí y se unían como lo entendemos ahora. En la actualidad, los astrónomos continúan utilizando esta categoría. La categoría de irregular es muy amplia. Incluye a las galaxias pequeñas, cuya formación estelar las afectó mucho, dejándoles agujeros en su gas y formas muy irregulares. Pero también a las galaxias muy afectadas, por ejemplo, por impactos. Incluye una gran variedad de galaxias. Las formas extrañas de algunas galaxias irregulares se pueden explicar por los efectos de la gravedad en una escala galáctica. Los objetos más grandes del universo se unen en un impacto frontal. Las galaxias irregulares son la prueba de que estos cúmulos gigantes de estrellas impactan entre sí. Son la evidencia de que el universo está arrasado por la destrucción y el pandemonio. Pero ¿qué sucede dentro de las galaxias? ¿Qué otro tipo de impactos se producen? ¿Y cómo podemos verlos? A continuación, las estrellas que impactan entre sí dejan huellas en todo el universo, y los astrónomos tienen que atraparlas en el acto. Las galaxias de formas irregulares son la evidencia de que las galaxias impactan entre sí, pero también lo hacen otros objetos celestes. Nuestro universo es tanto una guardería como un cementerio, y es el anfitrión de una guerra épica entre cuerpos celestes gigantes. Imaginen esta situación ficticia. A casi 3.000 años luz de la Tierra, dos estrellas hermanas compartieron la misma órbita durante millones de años. Con el paso del tiempo se fueron acercando, una hacia la otra, casi a la velocidad de la luz. Y luego impactan. Se destruyen en milisegundos y envían una onda de choque que llega hasta la Tierra, diezmando la mitad de nuestra capa de ozono y matando todo a su paso. Esta es la teoría de algunos astrofísicos sobre lo que sucedería si una llamada estrella de neutrones impactara cerca de la Tierra. Para los astrofísicos, 3.000 años luz es cerca. Se sugirió que una o más de las extinciones masivas que experimentó la Tierra se debieron a ese tipo de sucesos. Algunos de los impactos estelares más violentos se dieron entre estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones nacen de restos de estrellas gigantes más antiguas que se quedaron sin combustible. La gravedad hace que todo colapse. En el centro se forma un objeto extremadamente denso, tanto que empuja a los electrones hacia los protones para generar neutrones. La estrella de neutrones que se forma en el centro es un resto. Pero estas cenizas tienen algo de vida, y después de su creación algunas estrellas de neutrones se orbitan entre sí en un campo gravitatorio formando lo que se llama par binario. Durante millones de años, las hermanas estelares se orbitan mutuamente unas 1000 veces por segundo. Emitirán ondas gravitatorias que absorberán la energía del sistema y las acercará cada vez más unas a otras,
hasta que estén tan juntas que no habrá más órbita estable. Cuando finalmente colisionan, liberan más energía que la que produciría el Sol en toda su vida. Sin embargo, los impactos son demasiado rápidos como para captarlos. Para las estrellas de neutrones, el impacto dura casi una milésima de segundo. Una vez que hicieron contacto, desaparecen. El impacto envía una onda de choque masiva a través del espacio. Desde la Tierra se detecta como una explosión corta de rayos gamma, o GRB por sus siglas en inglés. Una GRB es un suceso corto pero poderoso, la evidencia de uno de los impactos más violentos del universo, pero los científicos recién comienzan a comprender lo que implica una GRB. Algunas veces al día se ven pequeños destellos de rayos gamma en el cielo. Buscamos rayos gamma en el firmamento todo el tiempo, y esto se sabe desde hace unos 40 años. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos detectó algunas GRB muchos años antes de que la comunidad científica supiera siquiera que existían. Las explosiones de rayos gamma se descubrieron totalmente por accidente, por satélites militares, y sucedió como resultado del Tratado de Prohibición de Prueba en la década de 1950 bajo Dwight Eisenhower. El Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares comenzó con el presidente Eisenhower y resultó en la creación de satélites militares diseñados para buscar explosiones nucleares. La Fuerza Aérea lanzó el primer satélite, Vela, en 1963. Estos satélites se construyeron para detectar, entre otras cosas, rayos gamma. Las nubes de radiación de semejante explosión liberarían rayos gamma. Esos detectores resultaron ser los primeros en detectar explosiones cósmicas de rayos gamma. En 1969, Ray Clive-Saddle, un analista de la Fuerza Aérea, encontró extraños picos de rayos gamma en la información proveniente del Vela, y que por su intensidad y duración no se los podía atribuir ni a la Tierra ni al Sol. Por lo tanto, sabían que venía de algún otro lado. En 1973, cuando Clive-Saddle finalmente publicó su investigación en una junta de la Sociedad Astronómica Americana, ya tenía al menos 16 explosiones de rayos gamma confirmadas. Pero se requeriría un equipo mucho más sofisticado para observar a las GRB. En 1991, la NASA lanzó el Observatorio de Rayos Gamma Compton, un satélite espacial dedicado a detectar las GRB. Los científicos esperaban capturar una explosión de rayos gamma en acción para determinar qué era. ¿Era posible que las GRB fueran un tipo de impacto cósmico? El Observatorio de Rayos Gamma Compton detectó miles de estas explosiones de rayos gamma y permitió establecer que suceden todo el tiempo. Pero lo útil fue que sirvió para identificar rápidamente una explosión gamma y llevar un telescopio al lugar para tomar una foto de inmediato, porque se desvanecen muy rápido. De hecho, las GRB desaparecen por completo en unos pocos días. 5, 4, 3, 2, 1, encendido. Y despegamos de la nave espacial Swift de la NASA, en una misión de estudio y comprensión de las explosiones de rayos gamma en todo el universo. En 2004, la NASA lanzó el telescopio Swift para rastrear las GRB y reaccionar ante ellas. El Swift es un satélite que tiene un gran detector de rayos gamma que es relativamente bueno para detectar de dónde provienen los rayos gamma. Cuando los detecta, envía un mensaje de radio a la base indicando el lugar y hace girar un telescopio de rayos X hacia allí. En 2005, el Swift detectó una explosión y en menos de un minuto se reposicionó para observar la luminiscencia posterior. Mientras tanto, el Swift envió las coordenadas de la GRB a la base, a su red de telescopios en tierra. Uno de esos telescopios está en la cumbre de la montaña Palomar en San Diego, California. El Observatorio Palomar combina estos datos con los cálculos realizados por más de una docena de instituciones. Juntos lograron identificar una causa probable de la corta GRB, un impacto entre estrellas de neutrones. Dado que los impactos interestelares duran entre segundos y horas, lo que sucede es aún un misterio. El impacto en sí es un suceso de corta duración.
Por eso es muy probable que nunca podamos capturar el impacto entre dos estrellas en toda nuestra vida. Pero sí se puede observar lo que ocurre luego del impacto. Aunque los astrónomos nunca fueron testigos de un impacto interestelar, saben que existen gracias al análisis de esta brutal guerra de las galaxias. Las estrellas de neutrones no son las únicas estrellas que impactan con violencia y destrucción. Hasta las estrellas más jóvenes pueden causar un caos cósmico. Las estrellas tienen una existencia violenta. Y no solo los pares binarios de neutrones, sino todas las estrellas, comenzando con la naturaleza de su formación. La turbulenta vida de una estrella comienza con la muerte de una nube molecular. Es una región densa de gas interestelar. En estas nubes se forman las estrellas, los planetas y nuestro sistema solar. Las nubes moleculares crecen cada vez más a medida que la gravedad que generan atrae más gas y partículas, hasta que su densidad es tan alta que colapsan y forman estrellas. Una fuerza exterior, como la que causa el impacto de una nube, o las ondas de choque de una supernova, también puede hacer colapsar a las nubes. Cuando colapsan, su núcleo se vuelve más denso y se calienta cada vez más. Nuevas investigaciones indican que la primera formación estelar data de solo 100 millones de años después del Big Bang. Según creen los astrónomos, algunas de esas estrellas aún pueden encontrarse en nuestra Vía Láctea. En la actualidad, los investigadores se enfocan en cúmulos de estrellas llamados cúmulos globulares. Para los investigadores que estudian los impactos interestelares, los cúmulos globulares son el lugar a observar. Estos densos conjuntos de estrellas funcionan como un campo de batalla estelar ideal. Tal como si uno caminara por una calle de la ciudad atestada de gente, uno se choca con otros. Cuando las estrellas están muy cerca, impactan entre sí. Con unos 100.000 millones de galaxias en el universo y teniendo en cuenta que cada una posee cerca de 30 cúmulos globulares, el número de impactos interestelares va en aumento. Si uno cuenta las galaxias del universo, que son cientos de miles de millones, y se pregunta en cuántas regiones pueden suceder impactos, seguro que es donde hay muchas estrellas. Un misterio de los cúmulos globulares llevó a los astrónomos a uno de los descubrimientos más grandes. Unas estrellas muy luminosas dentro de los cúmulos, descubiertas en 1953, confundieron a los investigadores durante más de 40 años. Llamaron a estas extrañas estrellas rezagadas azules. Estas rezagadas azules tienen algunas características peculiares. Se las llama rezagadas porque, a diferencia de las otras estrellas del mismo cúmulo, no han avanzado a otras etapas más evolucionadas. Por eso son las rezagadas. Y son azules porque son más calientes que las otras estrellas de la secuencia principal del cúmulo. Parece que las rezagadas azules descubrieron la fuente de la juventud estelar. Los científicos se preguntaron cómo esto podía ser posible. El telescopio espacial Hubble de la NASA, que entró en órbita en 1990, tuvo un papel principal en la respuesta. La resolución del Hubble es tan fantástica que si miráramos a través de él desde Nueva York hacia Tokio veríamos dos luciérnagas. Tan buena es la resolución de este telescopio. La óptica del Hubble capturó imágenes detalladas de las rezagadas azules que les permitieron a los científicos un acceso sin precedentes a sus secretos. Por medio de la observación de estas estrellas, fue posible medir sus propiedades, por ejemplo, su masa, su velocidad de rotación, su temperatura y cosas así. Los astrónomos descubrieron que la gran masa de las rezagadas azules, su alta velocidad de rotación y su alta temperatura solo podían significar una cosa. Hoy creemos que es muy posible que una rezagada azul sea el resultado de la fusión de dos estrellas. Y esa unión pudo ser el resultado del impacto directo entre dos estrellas, o entre dos estrellas que estaban en un sistema binario, en el que rotaban alrededor del eje central de gravedad. En uno de los ejemplos, una estrella de la secuencia principal se dirige hacia otra a unos 805.000 kilómetros por hora. Se introduce en la otra estrella, lo cual dispara una ola de gas y escombros al espacio. De inmediato, la estrella comienza a hincharse y a quemar energía vorazmente.
Pueden pasar unos 10 millones de años hasta que las estrellas superen esta fusión violenta y se establezcan como rezagadas azules. Esta fue la primera evidencia de que las estrellas pueden colisionar entre sí. Y esta es una de las cosas más notables que se les descubrieron. Tomó décadas para que la idea de impactos interestelares pasara de la teoría a la realidad. Pero en lo que respecta a los impactos galácticos, las colisiones entre estrellas son solo la punta del iceberg. Los impactos cósmicos son la regla y no la excepción en el universo. Y en cualquier nivel, hasta en el polvo que atraviesa el espacio. En nuestro sistema solar, todos los planetas y todos los objetos que vemos son producto de un impacto. El polvo impacta para producir arena, la arena impacta para producir piedras, las piedras para producir rocas, las rocas planetesimales, los asteroides planetas. Es decir, nuestro origen son los impactos. Las galaxias pueden ser muy violentas, lugares de muerte, nacimiento y renacimiento. Las galaxias impactan entre sí como las estrellas dentro de las galaxias. Pero, ¿hay otros objetos que pueden impactar durante la noche? Los impactos cósmicos no se limitan a los cuerpos enormes que chocan entre sí. A veces los impactos pueden generar montones de energía letal. La radiación letal brota de un objeto gigante misterioso llamado agujero negro. Un cuásar, un rayo de lo que los científicos llaman la galaxia de la estrella muerta, impacta contra una galaxia vecina más pequeña. Sucede que una cantidad de energía emana de un agujero negro y acelera, casi hasta la velocidad de la luz. Y esa cantidad impacta sobre la galaxia vecina que se columpia en el camino de esa energía. Eso hace estragos en cualquier habitante o planeta parecido a la Tierra que haya en esa galaxia vecina. Las que estén cerca serán esterilizadas, las que estén algo más alejadas sufrirán un daño en la atmósfera. Estos son los verdaderos sobrevivientes de un agujero negro gigante. Parece ciencia ficción, pero es ciencia fáctica. Por suerte para nuestra galaxia, este cataclismo sucede en la galaxia 13-321, una galaxia muy lejana, a 1.4 miles de millones de años luz de distancia. Esta es la primera vez que los astrónomos observan una cantidad de energía de un agujero negro que impacta contra una galaxia vecina. Pero este suceso plantea muchas preguntas. La primera es, ¿qué es un agujero negro? Y luego, ¿los terrícolas estamos en peligro de recibir un rayo letal? Los agujeros negros no son agujeros en absoluto, sino objetos increíblemente densos y gigantes. Son tan densos, y su campo gravitacional es tan fuerte, que nada escapa de ellos, ni siquiera la luz. Se necesitan observaciones desde múltiples telescopios para obtener una imagen completa de este fenómeno único. Solo combinando esta información a lo largo del espectro electromagnético podemos comenzar a estudiar los agujeros negros. Parte de esta imagen se obtuvo con este telescopio de gran alcance, o BLA por sus siglas en inglés, en Nueva México. El BLA es un radiotelescopio compuesto por 27 platos de antenas que pesan 230 toneladas cada uno. Las antenas están dispuestas en forma de Y, y cada brazo de esa Y mide 20 kilómetros de largo. El BLA es especialmente apto para observar agujeros negros, como el que tiene nuestra galaxia. Eso es unas 4 millones de veces más grande que el Sol, y genera todo tipo de fenómenos. Pero el gas y el polvo que existen entre nosotros y el agujero negro los oscurece a todos y los hace invisibles a la luz de los telescopios. Al poder detectar ondas de radio, el BLA puede penetrar los escombros estelares. Los radiotelescopios y los infrarrojos son la única manera de estudiar esos fenómenos. Mientras que un telescopio de luz visible absorbe ondas de luz para crear una imagen, nosotros absorbemos ondas de radio para hacerlo. Las ondas ópticas y de onda corta no permiten ver el interior de estas regiones. Las ondas de radio, sí. Los radioastrónomos de ondas de radio largas, como las de este establecimiento, pueden espiar el interior de estas regiones ocultas a otro tipo de onda. La mayoría de las galaxias tienen agujeros negros gigantes en el centro. Esos agujeros pueden ser de entre 1 millón y 1.000 millones de veces el tamaño de nuestro Sol. Aunque eran gigantes, al principio no podíamos verlos. ¿Cómo supimos que estaban allí?
El material entra al agujero negro como si fuera agua que cae por una rejilla de baño. Va hacia abajo, gira, y la fuerza de fricción que ejerce genera calor y luz. Y esa luz es tan intensa y tiene tanta energía que forma rayos X. La desaparición de objetos en esta rejilla llevó a los astrónomos del siglo XVIII a sugerir la existencia de una estrella invisible. En 1783, el reverendo John Mitchell presentó el hermoso concepto de horizonte de sucesos. Mitchell mostró que un objeto que es muy grande, con poca radiación suficiente, presentaría una velocidad de escape igual a la velocidad de la luz. Atraparía la luz y sería invisible, oscuro. Ese era el concepto de un horizonte de sucesos. John Wheeler, un colaborador de Albert Einstein, acuñó la frase agujero negro en 1967. Para ese entonces aún era una teoría, y los científicos ni siquiera notaban que ya habían encontrado su primer agujero negro. La evidencia eran los rayos X, energía invisible producida por los agujeros negros. En 1971, se identificó a una estrella azul gigante como fuente emisora de rayos X. Más adelante, nos conmocionó el hallazgo de que esta estrella óptica era tan gigante que orbitaba la fuente de rayos X a gran velocidad. La gran velocidad indicaba que la fuente de rayos X tenía una masa de más de 3 veces el tamaño de nuestro Sol. Eso definía a un agujero negro. Quizá el gran impulso en el estudio de los agujeros negros provino de otro de los grandes observatorios de la NASA, el Observatorio de Rayos X Chandra. Suelen preguntarnos por qué no hacemos radioastronomía desde la Tierra, porque por supuesto es más riesgoso, más costoso y presenta mayores desafíos hacerlo desde un telescopio en el espacio. La atmósfera terrestre es muy opaca para los rayos X, bloquea todos los rayos X que provienen de estrellas y galaxias lejanas. Por lo tanto, si queremos hacer radioastronomía, tenemos que ir al espacio y el Chandra es el mejor radiotelescopio que tenemos. El Chandra es particularmente apto para el estudio de lugares y objetos en el universo, en donde las condiciones violentas y extremas generan rayos X como primera respuesta. Estamos hablando de, por ejemplo, materia que cae dentro de un agujero negro, estrellas que explotan como supernovas o galaxias que impactan entre sí. Ese es el tipo de violencia cósmica para la cual el Chandra es apto para estudiar. Los rayos X aparecen cada vez que un objeto celeste produce grandes cantidades de calor. Las estrellas de neutrones y los agujeros negros pueden generar rayos X con 100.000 veces más fuerza que los que produce el Sol. El Chandra fue decisivo para ayudar a los científicos a comprender qué ocurría en la galaxia de la estrella muerta. El Chandra nos permitió ver la fuente central de agujeros negros. Nos permitió determinar la presencia de esta cantidad de rayos X, que fueron los que le dieron el nombre a la galaxia de la estrella muerta, porque esta cantidad apunta directamente a la galaxia vecina, y uno ve los efectos de ese rayo de energía y partículas irradiando cuando impacta sobre la galaxia vecina. Como sucede en la mayoría de los impactos cósmicos, existe un lado positivo. Una vez que la estrella muerta terminó con la galaxia vecina, es probable que dispare a la formación de estrellas y planetas nuevos. Es todo parte del ciclo de vida y muerte del universo. Los agujeros negros no son necesariamente cañones cósmicos. No rugen por todo el universo absorbiendo todo lo que se les cruza. Es probable que uno de los más grandes legados de estos haya llevado tanto a la creación de la vida como a su destrucción. Nuestro sistema solar logró evadir los rayos letales solo para enfrentarse a una calamidad galáctica de proporciones colosales. En un futuro distante, nuestra galaxia, la Vía Láctea y su vecina Andrómeda impactarán entre sí. La pregunta es si ese impacto generará creación o destrucción. ¿Qué puede implicar un impacto intergaláctico como este? Sucede que los mayores peligros provienen de los impactos con esos reactores termonucleares también conocidos como estrellas. Si una estrella se acerca lo suficiente al sistema solar,
Es posible que envíe cometas hacia nosotros. Si se acerca aún más, es posible que afecte la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y la vida tal como la conocemos dejará de existir. Porque o bien se evapora toda el agua, o bien se congela por completo si nos alejamos del Sol. El impacto entre la Vía Láctea y Andrómeda está predestinado desde el comienzo del universo, cuando estas dos galaxias nacieron una junto a la otra. Lo que se fusiona nació unido y al final se une. Lo que nace separado por lo general no se fusiona, sino que se aleja aún más. La mayoría de las galaxias son divergentes en el universo en expansión. Las galaxias que están lejos de nosotros continuarán alejándose hasta desaparecer de nuestra visión en un tiempo determinado. La única excepción es la galaxia Andrómeda, la vecina más cercana, nuestra galaxia hermana. Andrómeda y la Vía Láctea revirtieron su gravedad y su velocidad de alejamiento en algún momento en el pasado. Y ahora se acercan una a la otra debido a la atracción que existe entre ellas. De hecho, van camino al impacto. Están moviéndose directamente una contra la otra. Y eso no es bueno para nosotros. Dentro de 5.000 millones de años, la galaxia Andrómeda impactará contra la Vía Láctea. Pero ¿cuál es la evidencia de este impacto venidero? Ocurre que las señales de luz que emite Andrómeda son las evidencias más claras de que se está acercando. Es lo mismo que hace que los fuegos artificiales sean de colores. Si uno busca un color en particular, sabe que proviene del hierro, del oxígeno o del sulfuro, y sabe qué color debería ser. Entonces, busca qué color parece ser, más rojo, más azul. Si es más azul, es probable que se esté acercando. Si es más rojo, es porque se está alejando. Si miramos a Andrómeda, su azul cambió, y la velocidad a la que se supone que se mueve es a unos pocos kilómetros por segundo. Está acercándose y rápido. Un momento. Un impacto que destruya la vida en la Tierra no es el único escenario posible y para nada el más probable. Entonces, ¿qué sucederá en 2.000 millones de años cuando ambas galaxias comiencen a acercarse? Como estas dos galaxias son increíblemente inmensas y las distancias entre ellas tan grandes, el impacto tomará miles de millones de años en completarse. Como resultado, los astrónomos solo pueden observar imágenes en el cielo. Para comprender todo el proceso se basan en las simulaciones. Cada imagen que obtenemos de un impacto intergaláctico en el universo es en realidad una pieza de una larga secuencia. Estas simulaciones nos permiten unir las diferentes situaciones y ver cómo es el proceso desde el primer contacto hasta la fusión final, pasando por la unión de las colas y la superposición. En la década de 1970, los hermanos astrofísicos Allard y Yuri Toombre crearon las primeras simulaciones de un impacto de espirales galácticas. Sus simulaciones duplicaron las características que se habían observado en impactos intergalácticos. La secuencia tenía detalles de los distintos pasos, desde el acercamiento de las galaxias hasta la fusión, y se conoce como la secuencia de Toombre. Hoy, Frank Summers y los astrofísicos del Instituto de Ciencia de Telescopio Espacial de Baltimore, en Maryland, utilizan programas de efectos visuales y computadoras de última tecnología para representar los impactos intergalácticos en simulaciones que replican 10 millones de años por segundo. Todo comienza con el acercamiento, con dos espirales galácticos que se atraen mutuamente. Aquí se puede ver el momento anterior al impacto, y no hay ninguna distorsión de ola, lo cual me pareció muy extraño cuando observé la visualización. Así es, aún son bastante simétricas. Solo se pueden colocar en la secuencia de Toombre cuando se comienza a enviar estas oleadas de cola. Bien. Luego uno observa que a medida que pasa por aquí, primero pasan y luego se vuelven a unir. La simulación muestra la tremenda atracción gravitacional entre las galaxias espiraladas que impactan. Extensas colas de estrellas y gases conocidas como colas de ola se arrojan al espacio distante. Este escenario ficticio puede verificarse en las imágenes de impactos intergalácticos, como el de las galaxias Antena y los ratones. Los astrónomos predicen que el impacto entre Andrómeda y la Vía Láctea progresará de la misma manera que el modelo. Las colas de ola son como los ropajes de la Vía Láctea que se desgarran. La Vía Láctea es una galaxia delgada, bastante frágil y delicada.
Y Andrómeda es de hecho más grande que nosotros y tiene más masa. Cuando pase a nuestro lado, su campo gravitacional nos destrozará. Pero a medida que las dos galaxias se unan a lo largo de 2.000 millones de años, su acercamiento se verá menos como un impacto y más como un péndulo, que por inercia lleva a las galaxias a cruzarse a velocidad, mientras la gravedad las devuelve a su lugar. Continuarán moviéndose por esa inercia que generaron, y a medida que se separen una de la otra, Andrómeda y la Vía Láctea comenzarán a desacelerarse debido a su atracción gravitacional. La velocidad de retirada disminuirá cada vez más, hasta que finalmente girarán y volverán a cruzarse por otro camino. En 4.5 miles de millones de años, las galaxias se mecerán una vez más una hacia la otra, y esta vez sucederá un impacto directo. Las hermosas estructuras de disco de estas dos galaxias espiraladas probablemente se destruirán por completo. Serán empujadas hacia estas largas olas de cola, y luego, cuando impacten entre sí, las órbitas de todas las estrellas cambiarán aleatoriamente, lo cual creará una forma central más elíptica, y estas dos colas de ola, grandes y largas, volverán a reinar durante millones de años. El impacto se convierte en una fusión. Las partes centrales de aquí se están fusionando ahora, y solo tienes una parte central, como una galaxia única en el centro. Entonces, las olas de cola externas van a diluirse, y en unos 500.000 millones de años veremos una sola galaxia. Como ven, aquí están fusionadas, es decir, que solo hay un centro esencial. Aún se ven algunas olas de cola que tenderán a desaparecer con el tiempo. Es decir, si llevamos esto afuera, creeremos que tenemos solo un objeto, que en ese momento se verá bastante parecido a una galaxia elíptica. Los astrónomos especulan que las galaxias elípticas del universo son producto de impactos intergalácticos como estos. Pero, ¿qué sucede cuando las galaxias atraviesan este proceso? ¿Y qué significa eso para nuestro planeta mientras sufrimos el cataclismo? Las imágenes de impactos intergalácticos son etéreas. Las colas de olas se estiran como telas de araña. Los centros galácticos se orbitan mutuamente atraídos entre sí. Pero ¿acaso estas imágenes hermosas esconden una gran destrucción, como choques entre estrellas, impactos interplanetarios y lunas atomizadas hasta desaparecer en el espacio? Uno de los aspectos más geniales de los impactos intergalácticos es que cuando estas enormes galaxias se unen, las estrellas no lo hacen. Si mides una estrella con otra, la distancia entre ellas es millones de veces mayor al diámetro de las estrellas. Durante este impacto intergaláctico y la fusión final, ¿qué posibilidades hay de que la Tierra se haga pedazos? Según los astrónomos, no muchas. Cada estrella tiene algo así como un sistema solar a su alrededor. Incluso el espacio entre ellas es muy extenso, tanto que la probabilidad de que un planeta impacte contra otro es insignificante. Pero eso no significa que la Tierra esté totalmente a salvo. Algo así como un 10% de posibilidades de que la Tierra salga eyectada junto con el Sol y el sistema solar en una de estas colas de ola. Y luego estaríamos muy lejos. Tendríamos una visión desde la distancia de nuestra galaxia. Por lo tanto, lo que más influirá en lo que veremos en el cielo será cómo cambie la órbita del Sol después del impacto. Las estrellas y los planetas se cruzan unos con otros sin problemas, pero el gas no. Un impacto intergaláctico es en realidad un choque de gases. Tanto Andrómeda como la Vía Láctea tienen buenas cantidades de gas, así que todo ese gas que tienen impactará y generará de inmediato muchas estrellas. Generará unos 10.000 millones de estrellas. Esto es lo que llamamos explosión estelar. Y esta formación estelar desenfrenada parece ser un indicador de las interacciones galácticas. Si fuéramos un planeta dentro de una de estas galaxias, el cielo nocturno sería bastante dramático, en especial durante las explosiones estelares. Se iluminaría por los fuegos artificiales de estas estrellas recién nacidas. No tiene por qué ser algo peligroso, a menos que uno esté cerca de una de esas regiones en las que las estrellas están naciendo. Pero una vez que las galaxias se combinan en una galaxia elíptica, la formación estelar se hace más lenta. Tenemos una galaxia que va concentrada en lo suyo y colisiona con otra, y se genera una gran formación de estrellas, una explosión estelar colosal.
Pero luego, en un periodo de tiempo relativamente corto, se usa todo el gas, se terminan los fuegos artificiales y la galaxia sigue su camino alegremente sin hacer mucho más. La fusión entre la Vía Láctea y Andrómeda, a la que algunos astrónomos llaman lactómeda, también sufrirá la fusión de sus centros densos, cada uno con un agujero negro. El agujero negro de una de las galaxias se encuentra con el de otra, se unen y se convierten en un par que gira. La órbita se encoge y se fusionan, y resulta un agujero negro aún más grande. El proceso es violento, y durante ese proceso es probable que el gas alimente al agujero negro y haga aparecer un cuásar muy brillante. Pero el mayor peligro para la Tierra durante el impacto entre la Vía Láctea y Andrómeda es algo que no está relacionado con el impacto intergaláctico en absoluto. Como las nuevas galaxias que nacen, nuestro Sol se ocupará de sus restos muertos. La analogía de la vida funciona muy bien para las estrellas. Sin duda nacen y comienza su existencia, se encienden. Hay un momento en el cual comienzan a convertir hidrógeno en helio y a extraer energía. Luego, en la mediana edad, se expanden y son un poco más brillantes, y hacia el fin de sus vidas cambian de manera muy drástica. A medida que el Sol muere, pierde gran parte de su fuente de combustible, el hidrógeno. Ahora se convirtió en una estrella roja gigante. Su tamaño se extenderá hasta donde la Tierra orbita en la actualidad, a cierta distancia del Sol. Así que estará a unos 145 millones de kilómetros de radio. Nada bueno para la vida en la Tierra. La Tierra perderá sus océanos y su atmósfera, y dejará de ser habitable. Si aún vivimos dentro de miles de millones de años en el futuro, será necesario colonizar sistemas estelares cercanos o construir algún tipo de planeta artificial lejos de nuestra estrella para mantenernos a una distancia segura. Aunque nuestro vecindario se haya convertido en una zona roja sin vida, los astrónomos predicen que las condiciones de la nueva galaxia Lactómeda permitirán la vida. Habrá alrededor de 1 billón de estrellas en esta galaxia fusionada, y estas estrellas también tendrán planetas. Aun si solo una pequeña porción de estos planetas es habitable, los números son tan arrolladores que con cálculos conservadores se espera que haya vida en algún sector de Lactómeda y también en muchos sectores dentro de esta galaxia fusionada. En nuestro universo, la fusión fundamental se da entre la vida y la muerte. El anfitrión de los impactos interestelares, entre agujeros negros e incluso intergalácticos, representa el suceso más violento que traerá el Renacimiento. Doblado al español en Civisa Media.